Hola, buenas noches. El tema de hoy es cuando el fuego vuelve al altar. En esta primera parte vamos a hablar del altar descuidado y la necesidad del avivamiento. Muchas veces cuando escuchamos la palabra avivamiento, pensamos en grandes reuniones, multitudes, milagros o manifestaciones extraordinarias. Sin embargo, en la Biblia, el avivamiento comienza mucho antes de que algo suceda públicamente. Comienza en el corazón. Comienza cuando una persona vuelve a buscar a Dios sinceramente. Comienza cuando el altar vuelve a encenderse. Pero antes debemos entender qué es ese altar. En el Antiguo Testamento, el altar era el lugar donde las personas se encontraban con Dios. Era el lugar de adoración, entrega y sacrificio. Era donde llevaban a los corderos al matadero, ¿verdad? Donde los iban y los incendiaban, donde entregaban sacrificios. La gente llevaba lo mejor que tenían para darle a Dios y para perdón de pecados. Hoy, bajo el nuevo pacto, nuestro altar principal es nuestro corazón rendido al Señor. También se refleja en nuestra vida de oración, nuestra comunión con Dios, nuestra obediencia y nuestra adoración diaria. Desde que vino Jesús, el altar ahora está en nuestro corazón. Pero toda la representación antigua sigue cumpliéndose, solo que ahora tenemos que hacerlo en nuestro corazón. Por eso cuando hablamos de que el fuego vuelve al altar, estamos hablando de que vuelve la pasión por Dios. Vuelve el deseo de buscarlo, vuelve el amor por su presencia, vuelve la sensibilidad espiritual que quizás habíamos perdido. En Levítico 6, 12, 13 encontramos, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Dios había dado una instrucción muy clara. El fuego debía mantenerse encendido continuamente. No era suficiente encenderlo una vez, debía cuidarse todos los días. De igual manera, nuestra vida espiritual necesita atención constante. No vivimos de una experiencia pasada, no vivimos de una bendición de hace años. Necesitamos alimentar diariamente nuestra relación con Dios. La oración, la palabra y la comunión con el Señor son la leña que mantiene vivo el fuego espiritual. Esa es la manera en que nosotros podemos asegurarnos de que el fuego del Espíritu se mantenga vivo en nosotros. ¿Cómo? Orando, leyendo la palabra y teniendo una comunión con Dios, una conversación con Él constante. Hablarle con confianza, pedirle, entregarnos a Él, luchar por Él, sufrir por Él. En Apocalipsis 2, 4, 5 encontramos, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. En Apocalipsis, cuando Juan empieza a escribirlo, dice que es por revelación de Jesucristo. O sea que aquí está hablando Jesucristo. ¿Y a quién le está hablando? Menciona anteriormente que le está hablando a la iglesia de Éfeso, porque Éfeso tenía la doctrina correcta, tenía servicio, tenía perseverancia, pero había perdido algo esencial. Había perdido el primer amor. Esto nos enseña que podemos mantener actividades espirituales mientras nuestro corazón se enfría. O sea, podemos continuar haciendo nuestras actividades espirituales, pero no lo estamos haciendo de corazón, sino que lo estamos haciendo por hacer. Como quien maneja un carro, como quien camina por caminar, pero sin pensar. Y Dios nos dice que involucremos nuestro corazón, porque si no lo hacemos, el corazón cambia, el corazón se endurece. Dios no nos pide que hagamos nada de paporreta, una oración. Dios no nos pide que hagamos
una acción sin amor. Dios dice que todo lo que hagamos, lo hagamos en su nombre, que todo lo que obremos, lo obremos en su nombre, que primero estemos bien con Él y a partir de ahí partamos y hagamos la acción en su nombre para su gloria. Esto nos enseña entonces que podemos mantener actividades espirituales mientras nuestro corazón se enfría. Podemos seguir asistiendo a reuniones, podemos seguir sirviendo, podemos seguir ocupados y aún así perder la pasión por Cristo. Por eso Jesús no les pidió más actividades aquí cuando le habla a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Les pidió volver al amor que habían tenido al principio. En Primera de Reyes 18:30 encontramos: entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Antes de que descendiera el fuego del cielo, Elías hizo algo muy importante. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Recuerden, siempre el altar tenía que estar listo para el holocausto, para poner el becerrito, lo que haya que poner. Lo primero que hizo fue reparar el altar. No pidió fuego primero. Primero restauró aquello que estaba destruido. Es como decir, nosotros no podemos, la Biblia dice que somos vasos de barro y que el Espíritu Santo se deposite en nosotros para que dé fruto del Espíritu, pero para la gloria del Señor. Y Dios se asegura de que nosotros seamos vasos de barro para que no nos engrandezcamos. Pero si el vaso tiene un hueco, ¿tú cómo recibas al Espíritu Santo? ¿Cómo le pones agua a un vaso? No se puede, tienes que reparar el vaso primero. Entonces, eso fue lo que hizo Elías. Primero restauró aquello que estaba destruido. Muchas veces nosotros pedimos avivamiento, pedimos poder, pedimos bendición, pero Dios primero nos invita a reparar aquello que se ha deteriorado. Quizás nuestra oración, quizás nuestra obediencia, quizás nuestro tiempo con el Señor, quizás nuestro amor por su palabra. Dios sigue respondiendo con fuego, pero primero nos llama a restaurar el altar. En Joel 2:12-13 encontramos: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo, que aunque por su justicia corresponda castigo, a Dios le duele eso, pero si corresponde, corresponde. Por eso Él dice, no hagas las cosas, no te rasgues las vestiduras ante los hombres, rasga las vestiduras de tu corazón, ahí donde solo yo puedo ver. El avivamiento siempre comienza con un regreso a Dios. No comienza con emoción, comienza con sinceridad. No comienza con apariencia, comienza con arrepentimiento de corazón. Dios no estaba interesado solamente en una expresión externa. Quería un corazón transformado. Le importa el ejemplo, pero no le importa hacer las cosas solamente por quedar bien con los demás. Y sigue siendo igual hoy. El Señor sigue buscando corazones sinceros que quieran acercarse nuevamente a Él. Para terminar esta primera parte, vamos a dar algunas aplicaciones prácticas para resumir. Preguntémonos esta noche, ¿está encendido nuestro altar espiritual? El Espíritu Santo vive en nosotros porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero ¿está encendido nuestro altar? ¿Le hemos dado al Señor la honra, la gloria? ¿Nos hemos rendido a Él? ¿Mantenemos encendido ese altar? ¿Seguimos teniendo hambre de Dios? ¿Nuestro corazón se ha endurecido o nuestro corazón está hablando para Él y quiere recibirlo? ¿Oramos solamente cuando tenemos problemas? ¿Solamente porque sabemos que Dios nos escucha? ¿Oramos cuando tenemos algo que nos fastidia, que nos incomoda, que nos duele? ¿O oramos constantemente y somos agradecidos con cada día que Dios nos da? ¿Leemos la Biblia por amor o por costumbre? ¿Buscamos al Señor? ¿Estamos haciendo la lectura de la Biblia de paporreta solo por cumplir una o dos veces? ¿O de verdad nos inmiscuimos, nos metemos en su palabra
para que transforme nuestro corazón. ¿Leemos la palabra de Dios con el Espíritu del Señor o la leemos con la carne? Estamos cuidando nuestra comunión con el Señor, nuestra relación con Dios. Cuando Dios nos pide algo, lo hacemos. Cuando Dios nos ilumina para agradecer por algo, lo hacemos. Cuando nos dice habla con esa persona, lo hacemos. Cuando nos dice obedece, obedecemos. El avivamiento comienza cuando dejamos de mirar a otros y permitimos que Dios examine nuestro propio corazón. Vamos a terminar esta primera parte con una oración. Padre amado, venimos delante de ti reconociendo que muchas veces hemos permitido que el fuego se debilite. Nos hemos ocupado de muchas cosas y hemos descuidado nuestra comunión contigo. Perdónanos cuando la rutina reemplazó la pasión. Perdónanos cuando dejamos de buscarte con todo nuestro corazón. Señor, así como Elías restauró el altar, ayúdanos a restaurar aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser reparadas. Renueva nuestro amor por tu palabra. Renueva nuestra vida de oración. Renueva nuestro deseo de estar cerca de ti. Que podamos volver al primer amor. Que podamos volver a disfrutar tu presencia. Que nuestro corazón vuelva a ser un lugar donde tu espíritu sienta bienvenido. Donde tu espíritu se sienta bienvenido, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Y para terminar, vamos a escuchar la segunda parte que nos la va a exponer Sandra. Buenas noches con todos. Aquí en esta segunda parte voy a hablar de cuando el fuego vuelve al altar. Dios no solamente restaura altares, también envía fuego. Cuando un corazón vuelve a Él, todo cambia. Si el fuego de Dios nos toca a nosotros, nuestra vida cambia. Y la presencia de Dios trae vida, nos da claridad. Vamos a ser esa luz. ¿Por qué? Porque nos da dirección, nos transforma completamente. Por eso el avivamiento verdadero no termina solo con arrepentirnos, sino hay una nueva etapa, un crecimiento espiritual mayor. Vamos a querer más de Dios, vamos a querer conocer mucho más de Él. Una de Reyes 18, 38, 39 dice: Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Acá estamos hablando nuevamente de Elías. ¿Qué pasa? Que en el Monte Carmelo, Elías, como decía Arturo, restauró el altar a Dios. ¿Qué había pasado? El pueblo había puesto otros dioses. No necesariamente había quitado a Dios, pero había hecho una colección de dioses. Y eso a Dios no le gusta. Entonces el pueblo estaba confundido en quién creer. Creían en uno, en otro, y entre ellos creían en Baal. Entonces Dios ya no bendecía ese pueblo. Es más, había una gran sequía. Entonces Elías lo único que hizo fue pedirle a Dios, rogarle a Dios que se mostrara cuál era el Dios verdadero, el único verdadero. Y él se mostró ¿cómo? Cayendo el fuego de Jehová. El fuego de Jehová cae y consume el holocausto, consumió la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua porque alrededor habían puesto agua y estaban en plena sequía. Entonces fue tan rotundo el movimiento de Dios. Antes el pueblo había hecho el altar a su dios Baal y habían pedido durante todo el día, durante toda la tarde, que su Dios se hiciera algo, trajera la lluvia, consumiera eso con fuego, y su Dios no hizo nada. Entonces luego Elías, solito, el único, contra todo el pueblo, él dijo: si tú eres el Dios verdadero,
consume este fuego. Y en ese momento el cielo se abre, cae el fuego y fue rotundo lo que pasa. Elías se exponía él solo en contra de la creencia de todo el pueblo, más aún Dios lo dejó bien, no lo hizo perecer, no lo hizo que crean que es mentiroso, que estaba mintiendo, ni nada de eso. Dios, porque Dios te respalda, porque Dios es Dios. Entonces, ustedes se imaginan en ese tiempo que creen en muchos dioses, que creen en otro Dios, que entregan su vida a otros dioses y que Elías venga en contra de todo el pueblo diciendo, no, mi Dios es el Dios verdadero, acá no hay duda. Y entonces todos los demás le tenían cólera, pero Dios no lo dejó, el fuego vino de Dios. Entonces no fue un resultado de una emoción colectiva, fue una respuesta divina. Cuando Dios envía su fuego, las personas vuelven a reconocer su señorío de Dios. El propósito del avivamiento nunca es exaltar a un ser humano, siempre es revelar nuevamente la gloria de Dios, para que se sepa hoy que tú eres el Dios de Israel. Esas fueron las palabras de Elías. No era para que se agarre la gloria Elías, era para que sepan que tú eres Dios de Israel. Toda la gloria le dio a Dios. Luego en Isaías 6, 8 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Acá estamos hablando de Isaías y se dice que él tuvo una visión, que un ángel agarraba un carbón encendido del altar y se lo puso en su boca. Al pasar esto, ¿qué dice? Toca sus labios y es quitada su culpa y limpió su pecado, lo purificó. ¿Qué pasa? Esa es una visión, pero estaban transformando a Elías. Y Elías no solo ya tenía la visión, sino que él pudo oír. Pudo oír que decía, ¿y ahora a quién enviamos? Y dice, heme aquí, envíame ahí, a mí. Quiere decir que no solo es que escuchó, sino que hubo una transformación dentro de él, de su corazón. ¿Por qué? Porque dejó de pensar si tengo tiempo, a ver qué día quieres que yo vaya a hacer esto. No, o sea, no pensó nada, simplemente, heme aquí, envíame a mí. Estás en el altar de Dios y estás dispuesto a cueste lo que cueste obedecer. Y ese es el corazón transformado, porque el fuego de Dios no solo transforma, no es una emoción pasajera que derramar lágrimas y ya, no, es esto transforma tu interior, dentro tuya, te lava, te quita el pecado. ¿Para qué? No para irte a bailar, no para ir y meterte en cosas mundanas, no para ir y pelear y por un partido político, no, sino para hacer la voluntad de Dios. Porque Dios te envió a este mundo con un propósito y tú tienes un propósito aquí en la tierra y tú llegas a cierta cantidad de personas y Dios te pone eso para que tú, a través de ti, seas esa luz que llega a ese grupo de personas, ¿sí? Isaías salió diferente después de ese encuentro y así ocurre con nosotros. Cuando Dios toca nuestra vida, comenzamos a ver las cosas de otra manera. Nuestros valores cambian, nuestras prioridades cambian, nuestro corazón cambia porque hay un temor santo. Queremos agradar a Dios, no a los hombres. Los hombres siempre van a estar inconformes, siempre van a hablar o decir lo que creen, pero ¿qué nos importa más? ¿Lo que piensan los hombres o lo que piensa Dios de nosotros? Entonces, el temor santo es hacer lo correcto cuando nos ven y también cuando no nos ven.
Entonces, por eso nuestro corazón cambia. El avivamiento verdadero siempre produce esa transformación interna y luego se va a ver externamente. Hechos 2, 1, 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces, acá estamos hablando de Pentecostés. La iglesia nació en medio del fuego del Espíritu Santo. Recordemos, Jesús que les dijo: esperen quietos hasta que les caiga, hasta que venga a quien yo voy a enviar, que es el consolador, es el ayudador, es el que les va a hacer recordar las palabras que yo les digo y les va a revelar otros secretos que van a saber que vienen del Padre. Entonces, esto no es para encerrarse y esconderse, no es para buscar experiencias únicamente. Esto, el fuego del Espíritu Santo, es para llevar el Evangelio al mundo. El fuego que Dios envía aún en estos tiempos cae. Es imposible quedarnos quietos, mudos, sin hacer nada después que el fuego del Espíritu Santo nos cae. Hay una transformación inmediata y el fuego de Dios no cae, qué bonito, cae y lo siento, cae y transforma, cae y quema lo que estorba, quema las cosas innecesarias que agarraste en el mundo de tus padres, creencias, antepasados. Dios lo quema para que ese peso se vaya y pueda servir a Dios. Entonces te transforma. Entonces nunca vas a quedar igual. Eso rebasa y de frente va tu espíritu. Es como que si te recarga con una batería como muy fuerte, como que si te hubiera caído un trueno y te da ganas de gritar, te da ganas de decir: wow, Dios es Dios verdadero, Cristo es Dios, porque me lo confirmó. Entonces es algo que solo viviéndolo uno sabe que puede ser. Por eso es algo que en nuestro corazón tenemos que desearlo. Y así como lo hizo en Pentecostés, y así como lo hizo con Isaías, y así como lo hizo en Elías, nosotros también en este tiempo podemos. Dios nos puede dar el privilegio de vivir eso y Dios lo puede hacer con nosotros, ¿sí? En 2 de Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Acá Pablo le recuerda a Timoteo una responsabilidad que es importante. Debía avivar el fuego. Dios envía el fuego, pero nosotros debemos cuidarlo. Es como una vela. Si lo ponemos donde cae el viento directo y estamos escuchando cualquier corriente que habla de cualquier cosa, pero no en la fe, no de la palabra de Dios, entonces ese fuego se apaga. Entonces, por eso es importante atesorar eso, no estar tal vez en reuniones donde nadie cree en Dios y lo que meten es duda y cosa que no aviva nuestro fuego, sino que va apagando ese fuego. Por eso nosotros debemos de cuidar ese fuego. ¿Y cómo lo hacemos? Permaneciendo cerca del Señor, cerca de su palabra, obedeciendo cuando Él nos habla y cultivando una vida espiritual saludable. Lo hacemos manteniendo una actitud humilde y dependiente de Dios. Dependemos de Dios. La fuerza para hacer las cosas la tenemos de Él y no agarrándonos la gloria de las cosas que Dios hace, porque si hay un cambio en nuestra vida o en los que nos rodean, es por el poder de Dios y toda la gloria va para Dios, no va para el doctor, no va para la persona que oró, no va para una iglesia, no. La gloria es directa de Dios, la gloria le pertenece a Dios. Luego en Mateo 5, 14, 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder,
ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El fuego que Dios enciende en nosotros no es solamente para nuestro beneficio, no es para que nosotros nos escondamos debajo de la cama o no salgamos y no tengamos relación con nadie, sino es para bendecir y es para mostrar a Cristo en nuestra vida, cómo está transformando, es para modelar, no para exhibirnos ni para engrandecernos, sino para modelar con humildad lo que Cristo ha hecho en nosotros, porque somos vasijas de barro, no somos perfectos. Dios nos usa a pesar de que tenemos imperfecciones y tenemos defectos, tenemos debilidades, somos débiles y no entendemos todo, pero Dios es muchísimo, es perfecto, es mayor que nosotros y por su misericordia y por su gracia nos da virtudes, nos da paciencia, nos hace poder sostener nuestra vida, pero solo es con la ayuda de Él. Entonces, un creyente avivado se convierte en una influencia positiva para su familia, para los amigos, la iglesia, la comunidad. El fuego del altar termina convirtiéndose en una luz que guía a todos, que siempre esa luz es de Dios, ¿sí? Luego hay unas aplicaciones prácticas que tenemos que ver en nuestra vida. Uno, busquemos diariamente la presencia de Dios en todo momento, entregarle el tiempo a Dios. Protejamos nuestro tiempo de oración, separemos, reservemos un tiempo para hablar con Él, para decirle lo que pensamos, para mostrarle nuestro agradecimiento. Seamos constantes en la lectura de la palabra, pedirle al Espíritu Santo nos revele qué quiere hacer con nosotros, que entendamos la palabra. Mantengamos una actitud sensible al Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo se representa con una paloma. Cuando a Cristo lo bautizaron, a Jesucristo, aparece una paloma en el cielo. Entonces, una paloma, si uno se acerca corriendo, haciendo bulla, una paloma que hace vuela y se va. Entonces, el Espíritu Santo es sensible. Cuando nosotros tenemos dudas, cuando nosotros en nuestro corazón tenemos desprecio, vemos que está Dios diciéndonos algo, pero dudamos, decimos, ¿será Dios? ¿No será Dios? Y qué sé yo. Entristecemos al Espíritu Santo de Dios porque no hay suficiente fe en nosotros. Entonces tenemos que orar para que esa fe sea fuerte en nosotros y podamos crecer y poder agarrar esa voz que Dios nos dice a través de otras personas, o Dios nos habla, o Dios nos da sueños, o nos pone una inquietud grande en nuestro corazón que tal vez no nos convenga, porque tal vez es hablarle a un hermanito sobre Dios y ese hermano pues no quiere saber nada de eso, o es decir a alguien, leerle la palabra de Dios o algo así, pero es lo que Dios está pidiendo, ¿sí? Permitamos que el fuego que Dios enciende en nosotros ilumine a quienes nos rodean, porque esa luz es para compartirla, no es para guardarnos. Una lámpara se pone alto para que ilumine y nosotros somos la luz de Cristo. Tenemos esa luz para guiar a otros, para eso Dios nos la da. Vamos a cerrar con una oración final. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque sigues siendo ese Dios que envía fuego. Gracias, Padre, porque tú no has cambiado. Tu Espíritu sigue obrando en cada uno de nosotros. Pedimos que avive, Señor, nuestro corazón. Que caiga ese fuego en cada uno de nosotros, Señor, para que ese altar esté encendido, Señor. Úsanos como usaste a Elías, Señor. Úsanos y danos visiones, Padre, como hiciste con Isaías, Padre amado. Danos esa certeza de saber, Señor, que tú
estás vivo, que tú eres fuerte, todopoderoso, Señor, y que nadie puede contra ti, Señor. Todas las puertas que tú abres son para bendición, Señor, y todos tus deseos son más puros, mejores y más altos que los de nosotros, Señor. Que estemos dispuestos, que así como en Pentecostés, con un estruendo, llenó ese lugar y lenguas de fuego, Señor, invadieron, que nosotros también estemos dispuestos a recibirte, Señor, a recibir ese Espíritu Santo dentro de nosotros, para que queme, Señor, todo pecado y purifique nuestra alma, purifique nuestro espíritu, y así nosotros digamos: heme aquí, Señor, danos esa disposición. Ayúdanos, Padre, porque nosotros queremos ser uno de ellos. Trabaja, Señor, con nosotros, que seamos agradables para ti, Señor. Que no pensemos tanto en el mundo, sino que pensemos en agradarte a ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén.